Bien, bienvenidos a nuestro bloque de entrevistas para el día de hoy, que es feriado en todo el país. Como ustedes saben, se recuerda el Día de Santa Rosa de Lima, día patrona de la Policía Nacional, además Día de las Enfermeras, hoy día es feriado, 30 de agosto del año 2023. Estamos culminando el octavo mes de este presente año. Y bueno, hoy que es feriado, a ver, les haremos un pequeño resumen de algunas de las noticias más importantes de las últimas horas. Otro golpe de Estado en África. Militares toman el poder en Gabón y mantienen a presidente bajo arresto domiciliario, tal igual como pasó semanas anteriores en Níger. Entre tanto, el congresista Diego Bazán dice sobre Alejandro Soto, presidente del Congreso, que la máxima sanción que se le puede dar es de 120 días para un cuestionado Alejandro Soto, ¿no? ¿Qué otras más? Guillermo Bermejo, testigos lo implican a congresista por cobro de coima. Bueno, otra noticia no menos importante es que el Poder Judicial ha dispuesto suspender las investigaciones que inició la Junta Nacional de la Justicia contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Como saben ustedes, se le inició un proceso de investigatorio en relación a los cambios de fiscales que realizó al asumir el mandato de la Fiscalía de la Nación. Decomisan 400 cajas de cerveza en bares de Cerro Colorado. Entre tanto, abren investigación en Indecopi, en Arequipa, el colegio Leninger, porque un alumno intentó estrangular a su compañero en horas de clase. Entre tanto, dictan prisión preventiva de 14 meses para el monstruo de Río Seco, esto por explotación sexual de menores de edad. Se hacía llamar Beatriz. Bueno, y finalmente, en otro hecho policial, capturan a 2 falsos taxistas durante robo a su prefecto de Mariano Melgar. Lo asaltaron cuando tomó un taxi de una empresa denominada Empresa Turismo Arequipeño. Bien, hecho este pequeño resumen, vamos a presentar a nuestro invitado. Se trata de Deymor Senti, economista de profesión. Ya lo tenemos en pantalla. ¿Cómo está, Deymor? Bienvenido a Controversia TV. ¿Qué tal? Buenos días, Marco Antonio, y un saludo a tus televidentes. Bueno, dispuesto pues a conversar del tema que nos ha citado. Creo que es un asunto que el Perú lo experimentó y creo que en la práctica ya hemos superado este problema. Esperemos que sea así, ¿no? Que es el de la inflación y esta medida que se propone en este país hermano, que es la dolarización de su moneda, ¿no? Bien, en efecto hemos invitado al economista Senti para hablar sobre esta propuesta controvertida que ha generado incluso diversas opiniones. La propuesta de Javier Milei, el candidato que quedó en primer lugar tras las primarias en Argentina. Es un proceso un poco largo y complejo el proceso electoral en este país. Pero a ver, ¿qué ventajas tiene de dolarizar una economía? De hecho, 4 países ya en América Latina, entre ellos El Salvador, bueno, Puerto Rico pertenece a Estados Unidos, Ecuador, que es digamos la experiencia más cercana, ya han dolarizado su economía. ¿Qué significa esto? ¿Qué ventajas? ¿Por qué es importante? ¿Por qué? ¿O es riesgoso también? A ver, la Argentina tiene una pesada deuda y su economía en las últimas décadas con el peronismo se ha venido abajo. Argentina era considerado uno de los países más ricos del mundo y fíjense cómo está. Deymor, sobre esta propuesta de Milei, ventajas y desventajas de esto. Bueno, Argentina efectivamente, como lo ha señalado, el siglo pasado, a inicios del siglo pasado, competía con los Estados Unidos por ser el primer país en el mundo, desplazando a Inglaterra como una potencia mundial. Eso ha sido, creo que es lo que los argentinos se han quedado en su memoria grabada, ¿no? La migración europea a Argentina a inicios del siglo pasado respondía justamente al crecimiento económico importante que tenía este país latinoamericano,
debido a que fundamentalmente se convirtió después de la Primera Guerra y cerca de la Segunda Guerra Mundial en la alacena del mundo. Entonces, efectivamente, con Perón, Domingo Perón, y con la idea zafada de los pelos de Eva Perón de señalar que donde existe una necesidad existe un derecho, el socialismo peronista se instala en Argentina. Se destruye la Constitución de Alberti, que era de 1800, y que la Constitución de Alberti fue la que permitió justamente este crecimiento importante y exponencial de la economía argentina. Y lo que se ha ido acumulando, no es por 5 ni 10 años, es por décadas, es el peronismo efectivamente, es un déficit fiscal y un incremento de la masa pública del sector público, del gasto en planilla, tan excesivo que la burocracia hoy día se come la economía argentina. Entonces, hay que ponerlo en contexto porque uno pensaría que es un problema de los Hernández o de el mismo Macri, pero el tema es que ni siquiera en los 90, con Menem, se pudo controlar esta situación efectivamente porque no se ha atacado el problema de raíz. Y el problema de raíz en Argentina es el exceso de burocracia. En Argentina existe una tramitología, una burocracia tan fuerte, tan grande, excesivamente grande, que la única forma de financiarla es vía impuestos. Entonces, los argentinos están sobrecargados de impuestos. Esto obviamente ahuyenta las inversiones y ha habido y hay una escasez muy fuerte de las divisas, del dólar. Sus reservas internacionales están cercanas a los 2.500, 2.200. Hay un plan de impulso de las exportaciones, no sé hasta dónde funcione el plan del ministro Massa. Entonces, todo este contexto se refleja en algo que nosotros ya lo hemos vivido, tú y yo, que tenemos casi parecida la edad. Lo experimentamos con García en los 90 con 2 millones de inflación acumulada en el 90 y 7.600 en 1990, cuando entró Fujimori, y en agosto del 90 aplicó un shock. En Argentina, a junio de este año, mira, ya en la inflación acumulada de junio del año pasado, 2022, 2022 y 2023, la inflación ya ha llegado a 115%. Entonces, este año ya se lleva 50.7% de inflación y un promedio de 6% de inflación mensual, anual. Entonces, sin entrar todavía el desagregado, obviamente que la moneda argentina, el peso no vale nada. O sea, ¿no? El asunto es de que mientras que el Estado dice que el tipo de cambio es de 350 y tantos por peso, no se sabe porque ayer era menos, mañana de repente sigue siendo más. O sea, todos los días cambia el tipo de cambio oficial, se supone que debería mantenerlo así. Entonces, la situación es de que el dólar blue, que es el paralelo, no sé si te acuerdas, nosotros también teníamos el dólar paralelo, tenemos un dólar paralelo, pero no tan diferente, ¿no? Lo que hay es un dólar informal, muy fuerte, que ya bordea los 800 pesos por dólar. Entonces, la realidad es que nadie goza del dólar oficial. La mayoría tiene que acceder a los dólares blue. Bueno, los que hemos ido a Argentina veremos pues que existen estos cambistas, ¿no? Que más o menos viven de este asunto. Ante esa realidad, entonces, en la economía quedaría una cosa que hacer si uno gana las elecciones. O dos, ¿no? Son dos procesos que se aplican si queremos cambiar la situación que hay, ¿no? O un shock, como vivimos en 1990, que haga que el peso se estabilice en una nueva moneda, o sea, tratar de darle una estabilidad y sincerar los precios, y eso sería cambiar la moneda. Pero, ¿qué pasaría, pues, Marco? Entonces, la gente que gana en pesos y que tiene algunos ahorros en pesos,
vería sus ahorros totalmente destrozados, o sea, liquidados, ¿no? Como nos pasó a nosotros en los 90. John Maynard Keynes, el economista más grande de la historia del siglo pasado, decía que el peor impuesto que se le puede poner a una persona es la inflación. La otra es aplicar un gradualismo, ir tratando de sincerar la economía. Pero ahí hay otra cosa que entra en la economía que se llaman expectativas. Entonces las expectativas de la gente, como va sucediendo aquí, después si quieres conversamos de por qué ha bajado la gasolina. Bueno, este pico de subida, de incremento, es un problema de Panamá, o sea, esto tiene que pasar. Pero ha bajado la gasolina con respecto al año pasado, ha bajado el precio del dólar, ya no estamos en 4.15, se ha bajado el precio de la harina y de varios alimentos que importamos. Sin embargo, no ha bajado las carreras de taxis, no ha bajado el pan, no ha bajado la harina, no ha bajado los fideos, o sea, no se ha retrocedido los precios en el Perú. Y eso es por un problema de expectativas adaptativas, que es parte de la teoría económica que ya he estudiado. Entonces, Argentina, yo creo que Milei no quiere enfrentar un shock. O sea, creo que no quiere enfrentar lo impopular que es aplicar un shock y sincerar la moneda y volver a su precio real, porque el salario mínimo argentino hoy día ya ha llegado a los 115.000 pesos. Entonces, uno dirá, pues es un montón de dinero, ¿no es cierto? Imagínate ganar acá aquí 115.000 soles mensuales. Pero lo cierto es que eso no le alcanza para casi nada a los argentinos. Entonces, Milei creo que no quiere ser impopular al plantear un shock. Que lo normal, como sucedió acá en el Perú, si te acuerdas, en los 90, es aplicar un shock, sincerar los precios y hacer que la gente pierda dinero. En el caso del gradualismo, claro, ir ajustando los precios poco a poco, en una situación como sucede en Argentina, donde no se tiene confianza en la moneda ni en la economía, esto no tendría impacto significativo en la reactivación económica. Entonces, la otra alternativa que está tratando de experimentar Milei es la dolarización, que dicho sea de paso, en Ecuador no funcionó. Ahora, el caso de Panamá es particular porque el Puerto Rico es como parte de un estado con una situación excepcional de los Estados Unidos, pero no es así, ¿no? El otro país que está dolarizado es Cuba. En la práctica, Cuba está dolarizada porque vive de las remesas. Pero en la experiencia latinoamericana, a Ecuador no le ha permitido reactivar la economía, la dolarización. Y además existen problemas que podemos conversar después de que termine, de dependencia y de pérdida de soberanía al aplicar la dolarización de la economía. Ok. Deivor, bueno, para quienes no están al tanto de lo que pasa en Argentina, a ver, 3 datos solamente para que tengan una idea. La deuda pública externa de Argentina es millonaria, hasta el punto que ha tenido que 2 veces renegociar, y acaba de renegociar un paquete multimillonario con el Fondo Monetario Internacional. 1. La inflación es de 3 dígitos, supera el 120%. Sí, y además de eso, bueno, tiene problemas pues con la moneda, ¿no? Ahora, en la experiencia ecuatoriana, a Ecuador le ha ido más o menos bien. ¿Por qué podría ser diferente en Argentina? Habría que ver qué es más o menos bien, ¿no? El costo de vida en Ecuador es altísimo y tienen procesos inflacionarios, no solamente producto de las variaciones de los precios a nivel interno, sino inflación importada fuertísimamente, ¿no? Acordémonos que Estados Unidos ha emitido inorgánicamente dinero en el mundo. Entonces, después de la pandemia, Trump ha emitido dinero en exceso. Y eso hace que en los Estados Unidos existan problemas inflacionarios. Entonces, el shock externo o sea, lo que va a suceder en Estados Unidos es inflación que se produce en los Estados Unidos por emisión inorgánica. Una cosa rara, ¿no? Porque en la teoría macroeconómica está prácticamente satanizado y penalizado la emisión inorgánica de dinero porque produce inflación a largo plazo, ¿no?
Entonces, en Estados Unidos Trump lo ha hecho, o sea, ha emitido más dinero del que verdaderamente tenía. Estados Unidos es un gran país, ha reactivado su economía, pero ha generado una inflación mundial. O sea, parte de la inflación mundial es esta emisión inorgánica de dinero, que se traslada inmediatamente, sin ningún tipo de filtro, a Ecuador. Entonces, el costo de vida, por ejemplo, en Ecuador, lo que nosotros podemos compararlo, ¿no?, al costo de vida peruano, pues, es muy, muy elevado, ¿no? Entonces, eso, claro, no tiene los procesos hiperinflacionarios anteriores, pero el nivel de vida de las personas no ha mejorado. Entonces, por ejemplo, puede ser que en el promedio en Latinoamérica tengas un salario de $450 en Ecuador, mientras que en el Perú tienes un promedio de casi 270 y tantos, dependiendo el día. Entonces, mientras que Ecuador gana más en términos de dólares, ¿cierto? $450. En el Perú, el costo del sueldo mínimo es pues 270. Ahora, el sueldo mínimo en el Perú te alcanza mucho más en términos de consumo que el sueldo mínimo en Ecuador. Y eso es porque el precio de los alimentos ya viene con no solamente un proceso inflacionario interno, sino se importa la inflación de los Estados Unidos. Ahora, en términos de competitividad, es mucho más complicado invertir en Ecuador que invertir en el Perú. ¿Por qué? Porque el costo de la mano de obra en Ecuador es mucho más alta. Entonces, eso hace que los inversores prefieran pues invertir en el caso peruano. Entonces, si comparas la inversión extranjera, Perú versus Ecuador, entonces te explica por qué tienes esa diferencia. Ahora, si hablamos de estabilidad monetaria, el Perú es la segunda moneda más estable en América. No estamos hablando de América Latina, no, en América. Casi igual que el dólar. Y no hemos tenido que dolarizar nuestra moneda. Entonces, no es una condición sine qua non el dolarizar tu economía para evitar un proceso inflacionario. Lo que hay que es fortalecer la moneda, y eso pasa por tener un banco central independiente que tenga la función que tiene en la Constitución del 93, ¿no?, que a muchos rojos no les gusta en el Perú, que es la estabilidad monetaria. La diferencia en Argentina es que su banco central tiene otras funciones, que es, por ejemplo, impulsar el crecimiento de la economía, impulsar el desarrollo, el bienestar. Y la única función que debe tener el Banco Central es la estabilidad monetaria y ser independiente. Entonces, particularmente, no soy partidario de la dolarización por 2 o 3 factores importantes. El primero, que te acabo de explicar, o sea, tú pierdes soberanía y eres sujeto de no solamente inflación interna, o sea, procesos de inflación que todos los países sufren, sino de una fuerte dependencia de la inflación de la moneda a la cual estás asumiendo, que en este caso es el dólar. Es decir, vas a tener tus vaivenes en función de cómo le va la moneda. Si le va muy bien, entonces si no hay mucha inflación en Estados Unidos, te va a ir bien. Pero si hay inflación en Estados Unidos, no significa que los precios no suban. Van a subir, pero van a subir en dólares, ya no en soles. Entonces, acordémonos que hay una dependencia ya de por sí de varios insumos, como por ejemplo en el caso del Perú, de la gasolina, del maíz amiláceo, del crudo, del petróleo, que lo importamos en dólares. Entonces, si en Estados Unidos el dólar se dispara, sube porque pierde el valor. O sea, ¿por qué sube el precio del dólar? Porque en términos concretos, ¿por qué tienes que pagar más dólares por un producto en Estados Unidos? Eso es inflación. Es porque hay más dólares del que se necesitaron, y eso es lo que ha hecho Trump. Entonces, esa inflación por emisión te le importa el país sin necesariamente tú tener ese proceso inflacionario interno. Entonces, a la inflación nacional le sumas la inflación externa. Pierdes soberanía porque necesitas que el Banco Central, o sea, tú ya no depende, tu política monetaria no depende de tus decisiones, depende de las decisiones, por ejemplo, en este caso de la FED.
Entonces pierdes el tema de soberanía nacional. Entonces, tus decisiones, la economía tiene dos grandes brazos, ¿no? La política monetaria y la política fiscal. Entonces, la política fiscal sería lo único que le quedaría a un país para impulsar el crecimiento, ya no la política monetaria. Acordémonos que en el Perú hemos tenido estabilidad porque a pesar de que teníamos un castillo encima, Julio Velarde compraba, vendía, hacía operaciones de mercado para mantener el dólar en una banda aceptable, ¿no? Y eso también permite, cuando tú haces emisión de dinero, manejar la masa de dinero que tú tienes para evitar procesos inflacionarios. Eso no tiene Ecuador. Ahora, en el caso de Panamá, como te digo, Puerto Rico es un tema excepcional. Cuba, por ejemplo, que es una economía en la práctica dolarizada, el costo de vida es carísimo en Cuba para el turista, ¿no? Ahora, ¿por qué Argentina le iría distinto que Ecuador? ¿No? Yo creo que le iría igual, o sea, tenía una fuerte dependencia de la situación en la que está. Lo único que te evitas es un problema hiperinflacionario, ¿no? Este 115% en que están ahorita oficialmente a junio, lo que es oficial que han emitido, a junio del 2023, ¿no? Entonces, me parece que es una política extrema y también responde a la ideología de Javier Milei, ¿no? Entonces, él es un enemigo de los bancos centrales, es un enemigo del Estado. En sí, Argentina va a pasar de un socialismo del siglo XXI, fracasado obviamente, no a la socialdemocracia, ¿no? Como muchos esperan. Milei representa al liberalismo extremo. Entonces, claro. Ahora, Deivor, un par de precisiones. Bueno, en efecto, en Argentina, y como está la situación, se tiene que hacer pues una operación de alto nivel quirúrgico, ¿no? Bueno, en efecto, los especialistas hablan de optar por un gradualismo, pero si gana Milei, haría pues un paquetazo tipo Fujimori. Y claro, en nuestro país la inflación pues estuvo por encima de los 4.000%, ¿no? O incluso llegó en algún momento hasta 5.000. En Argentina solamente ha llegado hasta el 120%. Pero claro, tiene otros problemas realmente muy agudos. Pero, ¿crees que una alternativa sería lo que hizo Fujimori, es decir, reemplazar los intis por el nuevo sol, o sea, una nueva moneda, pero nacional? En el Perú llegamos a 7.600% registrado en el año 1990, ¿no? El pico más alto de la hiperinflación, pero el acumulado que nosotros medimos en la economía de los 5 años 85-90 del periodo de García I fue de más de 2 millones de inflación acumulada. Ahora, la diferencia con Argentina es que no teníamos el aparato público que tiene Argentina y el mal endémico que tiene Argentina, si bien es cierto, su sintomatología no es la que nosotros estamos o experimentamos en los 90, porque recién Argentina este año ha superado los 2 dígitos, ¿no? Entonces, y su inflación no ha llegado pues a 7.600, pero la arrastra por más de 50 años. La diferencia del Perú es que este proceso hiperinflacionario lo teníamos 10 años, o sea, los de García y parte de Belaúnde. O sea, tampoco con Belaúnde no vivíamos en una panacea en el segundo gobierno. Arrastramos el efecto de la nacionalización de todas las empresas públicas, etcétera, ¿no? Entonces, en una entrevista que García le dio al periodista Jaime Bailey, García reconoció que uno de sus grandes errores en los 80, por una cuestión ideológica, fue de no deshacerse de las empresas públicas. Y ponía como ejemplo la empresa pública del tabaco. Entonces el Estado peruano tenía que poner al presidente del directorio del tabaco. Entonces la economía tenía un problema en el caso de Perú, que manejaba demasiadas empresas públicas y que estas empresas públicas eran pues ineficientes, eran empresas que generaban demasiado gasto. Imaginémonos varias Petros Perú, ¿no es cierto? Nosotros hemos gastado más de 5.000 millones de dólares en una empresa de refinería,
el Talara para un país que no es productor de petróleo y que todos los especialistas dicen que tenemos que cambiar de matriz energética. Sin embargo, Petroperú es una empresa de planillas doradas, ejecutivos que ganan 30.000, 35.000, secretarias que ganan 8.000, 10.000 soles, una burocracia excesiva y que no es productiva para el país. Bueno, eso es lo que teníamos nosotros, pero producto del velasquismo. Pero en cambio, en Argentina, esto viene ya desde Perón, o sea, tiene más de 50 años de crecer una burocracia excesiva. El problema no es la inflación, el problema es la carga de impuestos y el exceso de burocracia que tiene Argentina. Entonces, yo personalmente no considero que la mejor medida para Argentina sea el gradualismo, por lo que te acabo de explicar, las expectativas adaptativas y las expectativas que tienen los argentinos sobre el proceso de fortalecimiento de su moneda. Ahora, Milei mismo se ha encargado de decir que una moneda argentina sería un desastre, porque la moneda argentina, las monedas cumplen varios factores, ¿no? O sea, varias funciones. Medio de cambio, en Argentina ya no es un medio de cambio la moneda, es un medio de acumulación de riqueza. El peso ya no es un medio de acumulación de riqueza porque tenemos la inflación galopante, ¿no? ¿Cierto? Lo que antes valía hace un año, a junio del año pasado, valía pues un peso, hoy día vale 115. Según las estimaciones ya están cerca del 120% de inflación. Hay que ver el reporte del Ministerio de Economía Argentina para ver lo oficial. Entonces, a diferencia del Perú, que tú sabes más o menos que tu dinero en soles en el banco no va a perder valor, en Argentina no. Entonces, no es un medio de atesoramiento, no es un medio de cambio. Entonces, las funciones de la moneda en Argentina han perdido valor. No es un medio de expresión de valor tampoco, ¿no? Entonces, lo que tú produces no lo expresa la moneda. Ahora, ese no es un problema que se soluciona dolarizando, sino fortaleciendo la moneda argentina. Y eso, ¿qué pasa? Por darle funciones al Banco Central de solamente velar por la estabilidad monetaria, o sea, lo que tenemos en la Constitución. Claro. En la dolarización simplemente, y ahí sí discrepo, porque lo que más bien no quiere Milei es plantearles un shock. Lo que quiere es oficializar la dolarización de la moneda. ¿Por qué? Porque en el mercado paralelo está cerca de 800 pesos por dólar y en el mercado oficial está cerca de 350, entonces hay una brecha abismal. Mientras que los datos oficiales ubican a Argentina como uno de los países que pagan mejor el sueldo mínimo. Por ejemplo, en los datos oficiales, Argentina se encuentra en el puesto número 3, 4, después de Uruguay, Chile y Ecuador, con 370 o 380 dólares. Pero si tú le aplicas el dólar paralelo, Argentina solamente está por encima de Venezuela con un poquito más de 200 dólares, un poquito más de 200 dólares, por debajo de Colombia, por debajo de Brasil. Pero entonces, ¿qué pasa? Que la calidad de vida de los argentinos tienen inflación por un lado y un sueldo mínimo real muy bajo por el otro. Entonces, ¿eso cómo se soluciona? Oficializando lo que ya existe, es decir, que el dólar sea la moneda oficial. O sea, lo que quiere Javier Milei es evitar justamente el shock, o sea, lo que nosotros vivimos en los 90. Y eso significa sincerar los precios en la moneda. Y obviamente que tendría que cambiar la unidad de moneda porque ya el peso argentino está desprestigiado. Entonces, cuando la moneda pierde prestigio en la psicología del consumidor, es inútil seguir insistiendo, porque cuando tú comienzas a pagar el pasaje, como nos pasaba a nosotros, 500.000 de intis, ¿se acuerdan? Entonces, psicológicamente tú sabes que ese papel no tiene valor. Igual, cuando tú vas a Argentina, y yo he ido a Argentina y te cambian $1 y te dan cerca de un cerro de pesos, 800, 700, según tengas la suerte que te den, entonces tú sabes que eso no vale nada, porque tú lo comparas a tu moneda y sabes que son 3 soles 40 o 3 soles 50. Así que el tema de la dolarización en Argentina pasa más por una posición ideológica de Milei, de no creer en el Banco Central, y yo creo que de no querer aplicar un shock para no perder la popularidad. Ahora, el shock no sería tan fuerte como el que vivimos nosotros en los 90, porque ahí sí vale la comparación.
7.600% versus 115 o 120% que tiene Argentina hoy día. Ahora, lo que sí tiene que pasar en Argentina para estabilizar la economía es, primero, plantear un cambio de moneda, un cambio de constitución, que eso sí lo veo verde, porque Milei no tiene toda la representación en el Congreso para hacer esa reforma constitucional, y un proceso de sinceramiento del Estado que pasaría por despedir a más del 60% de la burocracia argentina, y una reforma tributaria. Entonces, es integral, o sea, no solamente es dolarizar la economía. Claro. En efecto, Davor, el candidato Milei ha dicho que no, o sea, quizás la propuesta que más resalta es dolarizar la economía argentina, pero como lo has mencionado, implica también, o parte de sus propuestas es eliminar el Banco Central de Reserva. Claro, si ya tu economía es dolarizada y tu moneda es el dólar, ya no tiene sentido tener un banco, ¿no? Y también ha dicho afuera muchos ministerios. Y cuando dice afuera es eliminar la burocracia de la que tú has hablado, es decir, sacar mucha gente a la calle, tal como hizo también Fujimori, ¿no? O sea, ese paquete de medidas podrían ayudar a enderezar un poco la economía argentina, o piensas que ya la situación es bastante aguda, sobre todo por la pesada deuda que tiene Argentina? Acaba de renegociar un multimillonario préstamo con el Fondo Monetario Internacional y se está haciendo otro préstamo de China. Y ese es el otro problema, porque a China la han invitado para que ingrese a los BRICS. No sé qué tanto esto pueda cambiar el rumbo de la economía argentina. Bueno, el BRICS es una alternativa, ¿no?, de los países, se supone, emergentes, ¿no? Donde está Brasil, donde estaba India, etcétera. Pero no es una propuesta nueva, es una propuesta ya que lleva sus años y no ha podido reemplazar, por ejemplo, al dólar como unidad de cambio, o la fortaleza que tiene la zona euro, ¿no? Pero bueno, el asunto es de que cualquier país se puede enderezar. Bueno, el Perú es un ejemplo de ello, ¿no? En la economía se puede enderezar, o cambiar de rumbo, como decía Carlos Boloña Ver. El asunto es de cuánto tiempo lleva esto, y eso no es de la noche a la mañana. El Perú recién ha tenido un fortalecimiento económico después de 10 años, un poquito más. Acuérdate que todos los 90, a partir del cambio de la Constitución, que fue necesaria para estabilizar la economía peruana, recién con Toledo y la apertura comercial con los TLCs, el Perú ha tenido un crecimiento sostenido promedio a partir del 2000 de 5%. Entonces, la estabilidad monetaria que tiene el Perú hoy día no ha sido lograda en 10 años. O sea, esperar que con un gobierno de Milei esto cambie y la economía argentina sea, pues, bollante, en términos reales es imposible, ¿no? Que la dolarización, ya te he explicado, no es la solución al problema argentino. Simplemente lo que se quiere evitar en el caso de Argentina es el shock, que no sería tan fuerte como en el caso peruano, pero que sí sinceraría los precios. Lo que pasa es que actualmente ya la economía argentina está casi dolarizada, porque las transacciones en serio, las transacciones reales, como cuando sucedía en el Perú, no sé si te acuerdas, ibas a comprar un electrodoméstico y los precios no estaban en soles, estaban en dólares, ¿cierto? O cuando haciendo una transacción de casas o vehículos, los precios estaban en las vitrinas de las empresas en dólares, no estaban en sol. Entonces estábamos haciendo un proceso de dolarización. En el Perú también se habló de ese asunto, pero no es necesario si tú fortaleces tu moneda, o sea, en este caso la nueva moneda. Y el fortalecimiento de la moneda pasa por darle una función específica al Banco Central, que es la que se da en todos los países que tienen estabilidad monetaria, que es justamente eso, ¿no? Buscar la estabilidad monetaria, y eso evita la emisión inorgánica de dinero, como lo está haciendo Argentina. El problema de Argentina es que emiten dinero para financiar su gasto público, por eso es que tienen deuda, no solamente externa, sino también generan una deuda interna. El asunto es de que
A ver, en el caso peruano también ha señalado Fujimori, aplicó un proceso de despidos del aparato público, pero fueron después repuestos por repuestos por el PJ, ¿no? Incluso en el caso peruano, hay muchas personas que entran a trabajar, en el caso del gobierno regional. A ver, tú, por ejemplo, vas a ver el gobierno regional está abarrotado de gente que son RPJ, ¿no? Repuestos por el Poder Judicial, aún en contra de la sentencia de Huatuco, donde se establece, a través del Tribunal Constitucional, que ninguna persona debe de entrar a trabajar al Estado sin un concurso público. Entonces, se ha encontrado una mala salida y ahí el Poder Judicial, en el caso peruano, está generando una bomba de tiempo, donde, por ejemplo, tú entras a trabajar por favor, o te contratan por recibo de honorarios, o entras por un tema político, te logras quedar un poquito más de un año, le haces trampa a la ley y automáticamente le metes juicio, ¿no? Entonces, ¿qué debería responder el Estado peruano a través del Poder Judicial? A ver si esa plaza es orgánica y si la persona entró por un concurso público. Y si no entró por concurso público, no debería ser repuesto. En el caso argentino, esto multiplícalo por 1000. O sea, es un tema ya demasiado complicado. Existe mucha burocracia pública. Y esta burocracia pública debe ser financiada de alguna manera. ¿Y con qué se financia? Con incremento de impuestos o incremento de gasto público o incremento de la emisión inorgánica. Entonces no pasa solamente por el tema de la estabilidad monetaria, sino por políticas de reforma fiscal y de reformas de la estructura del Estado, que lamentablemente tiene que pasar por eso, ¿no? Hay gente que en el Estado está de más. Por ejemplo, nosotros deberíamos de deshacernos de Petroperú, que es un forado para la economía nacional. O, a ver, por ejemplo, sincerar el tema del gobierno regional en cuanto de la carga que tenemos nosotros. Entonces, los programas sociales en Argentina, que ya no son programas sociales, sino ya se han acostumbrado a los bonos, hay gente, los planilleros, o sea, todos los meses, gente joven, gente de tu edad, menor que nosotros, va y cobra una planilla de desempleo, cuando podrían ellos mismos buscarse un empleo, o sea, se han acostumbrado a vivir del subsidio. Todos estos programas que impulsan los socialistas cuestan, pues, Marco Antonio. Entonces, la propuesta es integral, es una reforma. Ahora uno dirá, pues, suena muy duro despedir, pues, 4, 5 o 100,000 personas del aparato público. Pero, ¿cuántas personas perjudican ese personal en exceso? ¿Cuánto generan, por ejemplo, las consultorías en el caso peruano? ¿Cuánto genera la burocracia en Estados Unidos, en Argentina? Generan esta inflación, generan esta deuda. Es lo que nos pasaba a nosotros. Ahora, en el caso del Perú, ya estamos llegando a un límite parecido, si vemos un paralelo, pero en Argentina habría que multiplicarlo por 1000. No significa que nosotros no vayamos a ese camino con exceso de burocracia, con exceso de gasto público, etcétera, ¿no? Solamente que aquí el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central son muy profesionales y evitan, pues, que haya gastos excesivos en algunos aspectos. Pero yo personalmente no creo que solamente dolarizando la economía sea la solución. Ahora, como te digo, una economía, un país tiene dos grandes brazos, ¿no? Tú trabajas, la economía trabaja con dos grandes brazos. La política fiscal, de la que te estoy hablando ahora, ¿cierto? De impulso a la inversión, del gasto, de los impuestos, del financiamiento de la deuda pública, tienes instrumentos. Y el otro gran instrumento del brazo de la economía es la política monetaria, el manejo del tipo de cambio, de la tasa de interés, el manejo de la masa monetaria, el control de la inflación, ¿cierto? Si eso lo pierdes, entonces solamente dependería 100% del gasto público o totalmente del libre mercado. Entonces, la experiencia del socialismo del siglo XXI ha fracasado en el mundo. Ya, los casos están altamente demostrados. Pero las economías que han dejado al libre mercado totalmente sin regulación funcional, también han fracasado. Entonces, los países que tienen buenas experiencias son los países nórdicos, los países que han aplicado la economía social de mercado, donde es una combinación entre mercado y regulación.
Me parece la situación ya va por Milei, por una cuestión ideológica, porque él en su ideología económica cree que el Banco Central es ineficiente, cree en una libertad extrema del mercado y lo que quiere evitar es este choque. Pero no es la mejor política para estabilizar y enrumbar Argentina. No hay que ir muy lejos en América Latina para ver cómo se puede estabilizar un país después de estar totalmente quebrado. Ahora, el Perú, con García, ya era un paria a nivel internacional. Dejamos de pagar nuestra deuda externa y se establecimos pagar un porcentaje. García dijo, yo te pago este porcentaje. Entonces nos declararon internacionalmente inviable. Nuestra deuda también era por encima de casi 50% de lo que nosotros teníamos de Producto Bruto Interno. Entonces, lo que se hizo en los 90 en el Perú, esta cirugía económica, encabezada por De Soto, ¿no? por Hurtado, por el mismo Carlos Boloña después, logró estabilizar el Perú para 30 años, y es lo que estamos nosotros viviendo hoy día. Tanto así que un gobierno tan desastroso y tan corrupto como el de Pedro Castillo no ha logrado tumbar la economía peruana. Ok, Deimor, vamos, obviamente el tema da para más. En un instante vamos a colocar un extracto de un informe que ha hecho precisamente la BBC de Londres sobre esta propuesta de Milei de dolarizar la economía. Vamos a colocar un extracto. Gracias, Deimor. Estaremos comentando en otro momento también sobre este tema de los BRICS y el acuerdo de hacer operaciones en moneda de sus países, ¿no? Ya no con el dólar como normalmente se hacía. Obviamente esta propuesta está encabezada por China y Rusia, competidores de Estados Unidos. Gracias, Deimor, por la entrevista. No, gracias a ti y un saludo a tus televidentes. Un abrazo y hasta la próxima oportunidad. Gracias. Ha sido Deimor Senti, economista, con quien hemos dialogado el tema de la propuesta del candidato Javier Milei de dolarizar la economía argentina. Buena, qué riesgos hay, qué propuestas. Bueno, todavía Argentina va a ingresar a un proceso, ¿no? Por lo pronto lo que ha pasado es las primarias. Vendrá el proceso eleccionario en sí y luego se entiende una segunda vuelta. Pero mientras, nosotros aquí vamos a ir a una pequeña pausa. En un instante vamos a continuar con más. 8 de la mañana con 29 minutos, hoy día que es feriado en el Perú, Día de Santa Rosa de Lima. Volvemos en instantes. Inverhouse, trabajando para que todos tengan su casa propia. Te ofrecemos terrenos en zona exclusiva. Residencial Pampas Dongo, terreno desde $48,000, cerca a la Avenida Dolores. Con grandes facilidades de pago, 4 años para pagar, con un inicial del 30% separa tu terreno. Documentos saneados, escrita en registros públicos, venta directa del propietario. Promueve, ejecuta y financia Inverhouse, calle Don Bosco 103.
Cómplices de ensueño. Detalles, eventos y más. Somos tus cómplices de ensueño, tus mejores aliados para sorprender a las personas que quieres. Cómplices de ensueño. Detalles, eventos y más. Bien, son las 8 de la mañana con 33 minutos, 8 con 33. Vamos terminando nuestro segmento de entrevistas, pero antes queríamos pasarles a ustedes para que vean en resumen cuáles son las propuestas del candidato Milei, una especie de Bolsonaro, de Macri, como fue también el anterior presidente que fracasó en tratar de, enderezar la economía argentina, una especie de Trump, ¿no? Él es un liberal a ultranza. Bueno, pero sus propuestas han generado pues mucha controversia. Vamos a escuchar y ver un extracto, para no tener problemas con los derechos reservados, de la cadena BBC de Londres, a respecto de estas propuestas que hace Milei para los argentinos, para las próximas elecciones que se avecinan. ¿Conviene o no conviene dolarizar en una economía, en este caso la de Argentina? Veamos un extracto. De las elecciones primarias en Argentina, Javier Milei es dolarizar la economía y cerrar el Banco Central para terminar con la inflación rampante que afecta al país. ¿Eliminamos el Banco Central y dolarizamos o seguimos con la estafa de la inflación, que los políticos te sigan robando? Dado que Milei fue el candidato más votado en las elecciones primarias, muchos se preguntan qué tan factible es dolarizar el país, precisamente ahora que Argentina casi no tiene dólares. ¿Qué propone Milei? Lo primero que hay que tener en cuenta es que para dolarizar hay que tener dólares, y eso es precisamente lo que Argentina no tiene en este momento. Dado que las reservas han disminuido drásticamente y el circulante en dólares es limitado. Frente a este problema fundamental, Milei asegura que él ya se consiguió los dólares necesarios. ¿Cómo se los consiguió? ¿Cuánto es? ¿Quién se los prestó? Es algo que por ahora él no ha explicado. Así, de acuerdo a su narrativa, el primer obstáculo estaría superado. También contempla cerrar el Banco Central, inyectar a la economía los pocos dólares que le quedan y poner fin a la impresión de billetes en moneda local. Es decir, despedirse del devaluado peso argentino tan pronto como sea posible. Entonces, dice, con una Argentina dolarizada, el país le pagaría el FMI, terminaría el problema inflacionario y se acabarían las penurias económicas de los argentinos. Eso porque el país deja de imprimir billetes, no puede haber un exceso de dinero circulante que provoque un aumento de los precios, y entonces baja la inflación. La propuesta va acompañada de otras ideas como reducir al máximo el tamaño del Estado, desregular, abrir completamente la economía, flexibilizar el mercado laboral y, según sus propias palabras, pasarle una motosierra al gasto fiscal. ¿Es realmente factible dolarizar la economía argentina? Economistas consultados por BBC Mundo aseguran, sin embargo, que es una medida impracticable. Primero, porque creen que Milei no tiene posibilidades reales de conseguirse los dólares necesarios para llevar a cabo el plan. Segundo, porque tal como están alineadas las fuerzas políticas en este momento, no tiene el apoyo del Congreso para que apruebe una ley de dolarización. Sin duda que puede hacer alianzas, pero los politólogos consideran que es muy poco probable que consiga una mayoría. Tercero,
Muy bien, este es parte del informe que emitió la BBC de Londres hace menos de 13 días en su cadena por redes. Lo pueden ubicar, ¿no? El título de este video, de esta producción, es ¿cuán factible es dolarizar la economía argentina? Y de hecho que no hay dólares en la economía, no sé cómo va a ser finalmente Milei, si es que primero gana las elecciones y segundo aplica este paquete de medidas. Ahora, la situación en Argentina es muy difícil, ¿eh? No solamente por el tema inflacionario, sino por la cuantiosa cantidad de planilla estatal que tiene que pagar y encima por la pesadísima deuda externa que tiene. 20 veces más de la deuda que tiene nuestro país, Perú. Más o menos. 8:37. Vamos terminando nuestro bloque de entrevistas. Retornamos mañana en el último día del mes de septiembre. ¿Ah? Que pasen y que sigan pasando un bonito día, el día de Santa Rosa de Lima, patrona de la Policía Nacional y también de la fiesta, ¿no? Nuestro saludo para todos ellos en su día. Retornamos mañana. Hasta entonces.